Quiero agradecer la presencia de Jorge Robles, el cual es mercadólogo y aceptó la invitación a En Terapia Podcast para contar su historia. Y el día de hoy, Jorge, pues agradezco tu presencia y me gustaría que nos olvidáramos de que está siendo grabada esta entrevista y más que nada me platicaras desde el tema emocional en terapia de qué te gustaría hablar el día de hoy aquí. Gracias Ramón y gracias por la invitación. Pues hace 4 años prácticamente vivimos pues yo le llamo una tragedia familiar. Mi hermana fue víctima de un feminicidio. Fue en el 2020, prácticamente estábamos a mitad de la pandemia, o en ese momento creíamos que era eso. Y pues ha sido una situación familiar pues bastante complicada, ¿no? Desde lo personal ha sido pues difícil llevar el proceso, el entendimiento. Tomé una terapia, ¿no? Pero pues uno se da cuenta que a veces no es necesaria nada más una serie de sesiones, ¿no? Es un proceso que hay que vivir, pero sobre todo a mí, y ahorita te platicaré, ¿no? Un poco de lo que hemos vivido, lo que yo he sentido, pero sí ser un poco conscientes como sociedad lo que estamos expuestos, ¿no? Y lo que uno pues va procesando en esos momentos, ¿no? Eh, Te platico, bueno, parte de eso es, mi hermana justamente hace 3 días cumplió 28 años, ¿no? Murió cuando tenía 23. Em, yo digo que es un poco tu conexión a veces con Dios, ¿no? Este, Te platico la historia, pero bueno, estábamos en Cuernavaca, estábamos aislados por la pandemia, yo estaba con mi esposa y con su familia pues guardados, aislados, ¿no? Mi mamá vive en Pachuca con mi hermano y mi hermana ya vivía sola con mi sobrino en Iztapalapa. Eh, pues, Era una semana normal, ¿no? Yo tenía por ahí la inquietud de hablar con ella, no sé, yo había hablado con ella un sábado, un domingo, y traía la inquietud de cómo estaba, si necesitaba algo, le marco a mi mamá. Mi mamá me dice, pues no sé nada de tu hermana. Pasaron 2, 3 días sin que hayamos tenido contacto. Entonces dije, oye, pues algo está extraño, ¿no? Mi hermana generalmente tenemos un grupo familiar y nos mensajeábamos cada día y medio, cada 2 días, algún chiste o algún comentario, y pues no sabíamos nada de ella, ¿no? Entonces, pues se nos prende un poco la alerta, empieza esa inquietud de pues algo está extraño. Entonces mi mamá intenta localizarla, no le contesta, me dice, oye, no sé nada de ella. Yo empiezo a insistir, tampoco. eh, y fue cuando dijimos algo está pues raro, ¿no? Este, Se nos ocurre marcar a su oficina, ¿no? Para ver si se había presentado a trabajar. Nos dicen, pues tiene 2 días que no se presenta. Eso era un miércoles. Entonces, pues ya empezó esta parte inquietante, ¿no? De pues cuál era el paradero de mi hermana y sobre todo, pues también de mi sobrino, ¿no? Mi sobrino en ese momento tendría 3 años y medio, 4, ¿no? Entonces, sí, sí empieza esa parte inquietante, ¿no? Y Preocupadísimos, ¿no? preocupados porque aparte, pues, ¿dónde empieza a buscar, no? Vivimos en una ciudad muy grande, no tenemos pues hoy tanta confianza en la policía, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, pues lo que dije, bueno, pues me tengo que regresar a México. Mi mamá está en Pachuca, que vamos de vernos en un punto céntrico en México. Mi papá en ese momento, mis papás son divorciados y me dice, oye, pues yo te ayudo, ¿no? Lo que necesites. Entonces pues, nos fuimos a su oficina como un punto céntrico. Este, en el Inter, ¿no? Digo, algunas cosas como que parecen, pues no digo borrosas, pero siento que por la tensión o la emoción del momento, de repente te empieza a acordar todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, pues decidimos regresarnos a México, te digo, no nos contestaban de su oficina, mi mamá logró localizar al casero, ¿no? El que le rentaba el departamento a mi hermana y me dice, oye, pues yo llegué y pues no hay movimiento, ¿no? Los policías de la entrada dicen que no la han visto pasar desde hace un par de días. No sabemos qué pasó, ¿no? Bueno, entonces vamos a México, nos reunimos con mi papá y me dice, oye, a ver, pues lo primero que hay que hacer es pues una ficha, ¿no? De información.
Entonces, pusimos, no sé, altura, edad, peso, imágenes de mi hermana, algo curioso. eh, pues nos enseñaron de chicos el tema de los tatuajes, ¿no? Yo no estoy en contra de los tatuajes, pero pues mi mamá era, oye, pues cuida tu imagen, ¿no? No te tatúes, no te hagas el pelo largo, no uses aretes. Y mi hermana tenía un par de años que se había hecho pues varios tatuajes, ¿no? Entonces pues dijimos, bueno, pues es una referencia, ¿no? Por cualquier cosa, pues ya los pusimos, bajamos fotos, los pegamos. em, y hay un dato inquietante que ahorita se me hace relevante mencionarlo. Nos habla su expareja o su exnovio con el que tiene a mi sobrino y me dice, oye, yo tampoco le encuentro. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿No? Pues yo ya la reporté al creo que 089, ¿no? El de personas desaparecidas, no me acuerdo el número. Ya levantó un caso, no sabemos dónde está. Él tiene a mi sobrino. Le dije, bueno, pues tú cuídalo, tú eres su papá. Pero pues vamos a buscarla, ¿no? Entonces, bueno, acabamos de hacer la ficha, juntamos la información, me dice mi papá, pues hay que dividirnos, ¿no? Todos en una misma ubicación, pues el tiempo es importante, ¿no? Entonces, ahí en Azcapotzalco está la unidad de víctimas desaparecidas o especiales, no me acuerdo el nombre de la institución, y nos dicen, solamente puede pasar una persona. Le dijimos, bueno, pues que mi mamá se baje, ¿no? Me dice mi papá, ¿qué hacemos? Le dije, pues ir a su casa. O sea, para mí era importante que fuéramos, ¿no? Mi mamá se baja, le empiezan a pedir información y pues nos arrancamos. Entonces ya de Azcapotzalco nos movimos a Iztapalapa. Llegando nos dicen, pues nuevamente los policías, pues, no lo hemos visto, no ha habido movimiento, pues no sabemos nada, ¿no? Empezamos a revisar la bitácora y la expareja de mi hermana se había ido a registrar. Entonces, pues en ese momento fue algo extraño, ¿no? Dijimos, oye, pues le marqué, oye, ¿qué pasó? No, pues sí me vine a asomar y no está. Bueno, pues no está. O sea, fue en el inter en el que ya estaban ustedes buscándola Correcto. y él ya tenía a su hijo. Ya. De hecho, ese fin de semana, él en teoría no le había podido regresar a mi hermana, a mi sobrino, porque no le había podido localizar. Entonces él directamente fue a buscarla a su casa. ¿Te hizo sentido esa historia hasta ahí? A mí en ese momento no. Mi hermana ya había externado que esta persona había sido, eh, disculpen las terminologías, ¿no? Pero la había acosado, la había seguido en el metro, había sido como muy insistente y un par de meses antes la intentó violar. Entonces mi Como hermana, violento, ¿no? sí, un cuate violento. Entonces mi hermana quiso levantar un acta y la misma policía le dijo que no era suficiente. Mi hermana llegó con golpes en todo el cuerpo, le hicieron todas las revisiones ginecológicas, ¿no? Que se tienen que hacer. La revisaron creo que más de 6 7 policías, hombres y mujeres, ahí en el Ministerio Público, y le dijeron que tenía que volver a regresar para poder terminar el trámite. Hay una carpeta abierta, ¿no? Porque al final no se concluye el caso, pero está abierta. Y fue cuando mi hermana decidió ya separarse de él, ¿no? De hecho, intentó pegarle a mi sobrino. Entonces, Eh, cuando te dice esto su expareja, a lo mejor ustedes ya tienen como cierta sospecha de que algo pudo haber pasado con él. yo no tenía una sospecha directa en ese momento, pero me pareció extraño que estuviera tan inquieto por saber su ubicación, ¿no? Siempre supimos, o siempre había mostrado este exceso de control sobre mi hermana. Muchas veces le agarraba el teléfono y si le marcaba lo ponía en altavoz, para que él escuchara todo. Entonces, pues nosotros como familia dijimos, no te queremos causar un problema, vamos a respetar tu espacio, márcanos cuando tú te sientas tranquila, pero siempre estamos aquí como un apoyo, ¿no? Y en ese momento sí fue algo extraño decir, oye, pues es un tema familiar, es tu expareja, creo que su mamá y sus hermanos son los que tienen que pues, tomar las decisiones y llevar la situación, ¿no? Si necesitamos algo de tu parte, te avisamos, ¿no? Em, yo en el Inter también levanté un reporte de personas desaparecidas y me dicen que él ya había levantado un reporte. Entonces, pues yo le digo a la señorita, oye, le puedo dar mi número de INE, o sea, le puedo mandar copia del documento que quiera, yo soy su hermano, ¿no? Entonces el reporte póngalo a mi nombre
y le pido que cualquier información sea directamente a mí o a mi mamá. O sea, no debe de haber otra persona involucrada, ¿no? Hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, vemos que él está registrado, los policías nos dicen, oye, pues sí, entramos, bueno, dimos un rondín, no vimos nada extraño, perfecto. Entonces venía el dueño del departamento, venía mi papá, y cuando llegamos a la puerta del departamento había una rosa en la puerta, ¿no? Entonces, pues, se nos hizo extraño, no dijimos nada, eh, nos quedamos, ¿no? Como paralizados. Entonces le dijimos al dueño del departamento, ¿qué hacemos? Dice, pues abran, pues aquí traigo yo los papeles, me identifico como el dueño. Entonces viene un cerrajero, abre la puerta, y entra una persona, yo no entré, ni mi papá, nadie. Entra una persona, se asoma y me dice, es que hay 2 cuerpos adentro del departamento, ¿no? Entonces, pues sí, en ese momento una situación que no me esperaba. Mi papá me dice, no tiene nada que estar aquí, deja que llegue la policía, que ellos entren e investiguen y ahorita no, pues no intervengas, ¿no? Bueno, ¿Cómo viviste ese momento desde adentro? pues para mí fue un aquí está, ¿no? Mi papá me preguntaba mucho cuando íbamos en el coche, ¿no? Me dice, ¿y tú dónde crees que esté, no? Le dije, yo creo que esté en su casa. Este, pero por algo para mí, yo decía, bueno, Dios nos está dividiendo el camino y pues a mí me va a tocar, pues encontrarle alguna forma, ¿no? Entonces, pues para mí fue pues sí, aquí está, pues es su casa, ¿no? Em, Cuando me dicen hay 2 cuerpos, pues yo no sabía quién era la otra persona, ¿no? O sea, mi papá me dijo, no te muevas, si el estómago se me revolvió, traía la cabeza, o sea, yo decía, no, no entiendo, ¿no? Qué shock, Este, ¿no? Qué fuerte. sí, la verdad es que es algo que en mi vida yo hubiera pensado, ¿no? Y no, no es una sensación grata que me gustaría volver a vivir, ¿no? Por una parte dije, ok, aquí está, pero ¿qué le pasó? ¿No? O sea, entonces, bueno, mi cabeza estaba hecha bolas, no sabía ni qué pensar. Lo primero que quería hacer era, pues, ver si era ella, ¿no? Sí, por una parte hay el alivio de que encontramos a la persona, pero por otro lado el shock de que hay 2 cuerpos. Qué impacto, ¿no? Qué Correcto. fuerte. Y internamente no sabes si es ella, ¿no? O sea, digo que igual si es ella, no es ella. Para mí esta relación de vida o muerte, como que en ese momento no lo entiendes, ¿no? O sea, es ok, sí está aquí, pero ¿cómo está? No está, ¿sabes? Entonces llega la policía, empiezan a acordonar el área, ¿no? Llegan ambulancias, empiezan a revisar todo y me dice mi papá, salte de aquí. O sea, no, no, no necesitas vivir esto, yo creo que lo que viene va a ser todavía más fuerte, pero no te metas, ¿no? Entonces, pues yo agarro el coche, me voy y me acuerdo perfecto, venía todo el camino, pues, le hablo a mi mamá y le dije, ¿dónde estás, no? Me dice, pues sigo aquí, estoy intentando levantar el reporte, una señorita ya me atendió, y pues me están haciendo una cantidad infinita de preguntas, ¿no? Ok, me dice, ¿pero qué pasó? Le dije, no, nada, voy para allá, ahorita platicamos, ¿no? Y ya, dije, oye, ¿qué le voy a decir? ¿No? O sea, ¿qué le explicas a tu mamá? ¿Cómo le bajas la información? Pues, no la quieres lastimar, está preocupada. Entonces me acuerdo que esos 30, 40 minutos de trayecto para mí fueron larguísimos, ¿no? O sea, mi cabeza no dejaba de decir, oye, ¿cómo se lo explicas? Entonces, pues yo me acuerdo, ya llegué, sale mi mamá y salen bueno, son policías, pero tienen una especialidad en criminología, o son aparte también psicólogos, etcétera. Entonces salen acompañándola y le dije, please, vámonos ya, ¿no? Ahorita quiero platicar algo contigo. Y se me queda viendo y me dijo, ¿qué pasó? ¿No? Pues a tu mamá no le puedes decir, mentiras, ¿no? O sea, te conocen perfectamente. Entonces sale la policía atrás de ella, una psicóloga, y me dice, ¿qué pasó? Le dije, oye, regálame un minuto con ella, ¿no? Entonces le dije, oye, pues ya la encontramos.
Entonces me dice, ¿la mataron? Le dije, pues parece ser que sí, ¿no? Y mi mamá se tumbó, ¿no? O sea, no, gracias. No te preocupes. Yo creo que ha sido los momentos más duros de mi vida, porque, ¿cómo le explico a mi mamá que pues mataron a mi hermana, ¿no? Wow. Ni siquiera la pude ver, no sabía qué le había pasado, pero pues necesitaba comunicárselo, ¿no? Mi mamá se tumbó, la tuve que casi cargar. Me abrazó y me dijo, pero qué bueno que la encontraste, ¿no? Dije, puta, pues sí, pero esa no era la idea, ¿no? Entonces me dice, está bien, necesitamos avanzar, ¿no? Mi mamá siempre ha sido echada para adelante, siempre ha sido hay que resolver las cosas. Y me dijo, pues yo necesito saber qué le pasó, ¿no? Entonces se acerca a la policía y me dice, ¿qué pasó? Le dije, mira, pues aparentemente es ella, yo no pude entrar al departamento. Se supone que la encontraron, pero pues hay otra persona, yo no sé qué persona sea. Le dije, mi papá está allá, está el MP. Me dijo, ok. Me dijo, vete a tu casa. Y le dije, mamá, no, no, yo me quiero al Ministerio Público ahorita. Me dice, señora, tiene que llegar la CEMEFO, tiene que llegar el MP, tienen que hacer todo el levantamiento de hechos, pues van a tardar horas. Dijo, sí, pero es mi hija. Sí, pero vayas a su casa, tomes un café y mañana váyase, ¿no? Me dice, de todas formas, dame tu teléfono y yo necesito estar en contacto contigo. Sí, adelante, ¿no? Mi mamá entra por sus cosas y me dice esta persona, me dice, tenemos un posible sospechoso. Le dije, ok. Me dice, no te puedo dar más información. Ya está abierta una carpeta de investigación de nuestra parte como una persona desaparecida. Me dijo, pero me dice, pero es muy probable que este pase un proceso muy complicado y tengas que vivir varias cosas. Apoya a tu mamá. Es el inicio de algo muy complicado, ¿no? Pues gracias. Salgo de ahí, me habla mi papá y me dice, ya acabamos aquí, no te traigas a tu mamá, por favor. O sea, no, no necesita ver esto. Me dice, vete a tu casa, yo al ratito les hablo, los alcanzo, trata de tranquilizarla lo más que puedas y ahorita vemos. ¿Ok? Bueno, llegamos a mi casa, ya estaba mi esposa, y nos habla la expareja de mi hermana. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron? Dije, mira, pues ya la encontraron, no está con vida, aparentemente es ella, yo no la he visto, pero bueno, necesitamos ir al MP, necesitamos hacer todo el proceso de pues, revisión, reconocimiento de cuerpo, etcétera, y pues ya yo te aviso, ¿no? No, pero ¿cómo es posible? Yo fui al departamento, no vi nada, ¿dónde está ella? ¿Con quién estaba? ¿Qué hizo? Dije, yo no te voy a dar esa información, no tengo ni idea. Le dije, simplemente te estoy avisando porque eres el papá de su hijo, para que cuides a mi sobrino y que veas que él esté bien. Cuando yo sepa más información, yo te aviso. Obviamente las siguientes horas, pues mi mamá estaba muy tensa, lloraba, de repente se deprimía, luego de repente estaba como muy eufórica, estaba pues, emocionalmente, pues sí, completamente, eh, pues, voluble, ¿no? Un momento muy raro, ¿no? En ese momento, bueno, ya casi tarde noche, mi mamá había hablado con el que era novio de mi hermana en ese momento, antes de que yo me viniera a México, y también le dijo, no encuentro a mi hijo, ¿no? Que no es el mismo que el No, expareja. correcto. Con él andaba en ese momento. Correcto, con él andaba en ese momento. Yo no lo conocía, yo no había tenido contacto con él, era una relación, pues, la verdad es que bastante nueva, tenían un par de meses juntos. Entonces le digo a mi mamá, pues yo supongo que era él, ¿no? Entonces habla mi mamá con los papás y le dicen, oigan, pues yo aparentemente ya encontré a mi hija y está con otra persona. Quiero entender que es él, ¿no? Entonces, pues ya los papás también, pues es una noticia
demasiado impactante y te mueve. Los papás se fueron directamente al MP en ese momento. No sé, eso habrán sido las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y mi mamá, vámonos ahorita, vámonos ahorita. Le dije, ¿a qué te llevo? Ni vamos a poder hacer nada. No nos van a dejar entrar, vas a estar tú sola adentro, ¿no? Pues, aparte de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, nada más podía entrar una persona. Le dije, discúlpame y con el dolor de mi corazón, pero mañana te llevo, ¿no? No, es que vámonos ahorita, no se puede. Entonces, intentamos hablar al Ministerio Público, nos dijeron, señora, sí, se tiene que esperar, los resultados posiblemente están mañana a mediodía, necesita venir a rendir su declaración y ya lo vemos, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, pues, va a esperar, ¿no? Una noche como nunca, Qué ¿no? presión para ti, porque por un lado tenerle que dar la noticia a tu mamá, por otro lado tener que evitar que vaya al Ministerio Público y por otro lado lo que tú estás viviendo como tu propio impacto y shock del duelo de tu hermana que falleció, ¿no? Sí, la verdad es que, y he trabajado, me falta mucho trabajarlo, el papá de mi hermana desapareció o se fue, vamos a llamarle así, cuando mi hermana tenía como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, para mí, pues era mi hermana, pero siempre fui como esa figura, pues no le quiero llamar paterna, pero siempre fui el Pero apoyo de sí, mi mamá y mis hermanos, ¿no? Entonces, para mí era no puedo ver a mi mamá que se caiga, ¿no? Hoy soy papá y lo veo muy diferente, pero como que la persona que siempre ha sido tu estabilidad no es normal verla que se tumbe, ¿no? Que se desarme. Entonces, pues yo decía, no me puedo soltar a llorar con ella, no me puedo derrumbar, porque entonces, ¿qué le va a pasar a ella, no? Mi hermano seguía en Pachuca, no podía regresar, sí ¿no? te hiciste un lado como para apoyar a tu mamá Sí, y para mí tus era, emociones, tus sentimientos a un lado, ¿no? sí, lo tuve que reprimir un poco, ¿no? Eh, Me ha costado, ¿no? Han sido 4 años de entenderlo, lejos de removerlo, porque al final para mí también fue una pérdida. No es la misma proporción o no es el mismo dolor, pero para mí siempre ha sido se me fue una parte de mí, ¿no? Pero a ver, lo estás comparando con el dolor de tu mamá, pero si quitaras esa parte de dolor, ¿cómo ha sido tu dolor de la pérdida de tu hermana y de esto que viviste tan traumático? Pues muy complicado, porque pues, para mí la dejé de ver ayer, ¿no? Este, yo me acuerdo, no sé, un par de semanas antes de que pasara, mi hermana se acaba de independizar, puso su cuarto, estaba muy emocionada porque había comprado su recámara, porque a mi sobrino lo metió a la escuela que ella quería. Entonces yo decía, oye, estoy muy orgulloso de ella, ¿no? Está saliendo adelante y como hermano es, pues de verdad muy satisfactorio ver que se pudiera realizar, ¿no? Entonces es una parte de mí que se fue y que dices, ¿dónde está? ¿No? Soy católico y soy creyente, pero de repente dices, pues sí, pero esta parte física, esta parte de conexión, ¿no? Desaparece. Entonces para mí sí ha sido pues muy doloroso el decir ya no está, ¿no? No la voy a ver, no conocí a mis hijos, pues muchas cosas en mi vida que me hubiera gustado que ella pues participara, ¿no? Y sobre todo alguien tan joven, ¿no? Tristeza e impotencia, ¿no? Sí, y te voy a platicar la impotencia, pues porque hay cosas que dices, ¿cómo, no? Y a mí sí me gustaría, ¿no? Pues acepté también la invitación, todo lo que se vive en el proceso, ¿no? Nunca lo había escuchado, nunca lo había vivido y es algo, si de por sí el dolor es difícil, vivir el proceso para mí es todavía más complicado, ¿no? Em, Cuando llegamos al MP, mi papá entra con mi mamá y empiezan a rendir la declaración. Mi mamá estuvo 6 horas relatando con punto y coma, detalles, ella decía lo que sea por ayudar a mi hija, ¿no? Y yo llevaba como 3, 4 horas afuera
sí dejaron que entrara mi papá, ¿no? Tío, por toda la pandemia. Y de repente les dije, oigan, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo van o qué hacemos? Entonces me dice, papá, pues, si quieres entra, te cambio yo. Y sale el comandante, o la persona irresponsable del MP, y me dice, ¿tú eres el hermano, va? Sí. Y me dijo, pues a mí me gustaría que tú rindieras declaración también. Sí, lo que necesitas, ¿no? Entonces entro, me hacen leer la declaración de mi mamá. Estos son los puntos, necesitas ser completamente transparente, esto es lo que pasó, A, B, C, D. Y cuéntanos. Bueno, pues a sentarme también, 2, 3 horas, ¿no? Y empezamos a avanzar y me dice este cuate, me dice, oye, sé que te buscó ayer la persona de personas desaparecidas. Tenemos un posible sospechoso. Le dije, sí, había escuchado algo así. Me dice, ya lo tengo detenido. ¿Ok? ¿Qué sigue? Me dijo, ya con ustedes prácticamente terminamos. Estamos terminando de levantar toda la demás información. Me dice, necesito que busques una funeraria, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿No? Pues sí, ya. De aquí te tienes que pasar a la CEMEFO. Ellos te tienen que hacer el transporte o el trayecto. Y ya después allá tienes que volver a llevarte el cuerpo. Y me dice, es un crimen. Me dice, entonces no puedes incinerar. Entonces tienes que buscar un cementerio. Para mí, yo creo que eso también es un segundo balde de agua fría. Uno, porque pues no teníamos en ese momento una situación económica holgada, ¿no? Para decir, oye, pues le hablo a una institución funeraria que sabemos que no, pues te cuesta. Y yo dije, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Estamos a la mitad de la pandemia. O sea, me acuerdo que decían, los hornos están llenos, ¿no? De todos los decesos que habían ocurrido. Entonces me dijo mi papá, ubica, tú concéntrate en eso, yo estoy acá con tu mamá como contención, y lo resolvemos, ¿ok? Mi mamá minutos antes había ido a reconocer a mi hermana, salió y me dijo, ¿sí es ella? Me dice, pero estoy tranquila. Dije, ok, la veo con cara de paz, está completa. Y dije, ¿cómo en ese momento puedes encontrar calma para encontrar a alguien así, no? Y dije, ¿y qué tenía? Me dice, está acuchillada de la cabeza. Le metieron más de 7, 8 impactos con cuchillo. Sí. Me dice, pero está completa. Dije, bueno, si para ti eso es paz, pues puedo intentar compartirlo contigo, ¿no? Me acuerdo que se sentó y me dijo, ¿qué sigue? Dije, wow. Pues agarré el teléfono a buscar funerarias. Encontré unas personas que yo siento que me las mandaron. El cuate me dijo, yo en 25 minutos estoy ahí, yo te resuelvo todo, tú desconéctate. Bueno, me senté con mi mamá, me acuerdo que no habíamos comido nada en 8 horas, 10 horas. Y ya estaban los dos sentados, llegaron estos cuates, me dijeron, no te preocupes, yo te ayudo a hacer todo, yo te voy avisando qué hay que hacer. Me dice, tú, pues tranquilo, ¿no? Ok. Salimos de ahí como a las 7:30, 8 de la noche. Nos movimos a la CEMEFO. Igual nomás pueden pasar ahora 2 personas, ¿no? Porque éramos los dos que testificaron. Mi papá me dice, ¿qué hago, no? Le dije, pues vete, yo me quedo aquí con mi mamá, ¿no? Y lo conecto un poco con lo que te decía, esa parte de dolor y desconexión, ¿no? Como en este plano, porque estábamos sentados igual, nos habíamos comido una bolsa de papas, estábamos sentados esperando el turno, y ya eran las 11:30, 12 de la noche, y le digo a mi mamá, oye, pues intentamos comer otra cosa, ¿no? Me dijo, sí, pero yo no me voy a mover de aquí, ¿ok? Fui a comprar igual, pues unas botanas, lo que sea, me senté ahí con ella, y entras como en ese momento como si estuvieras piloteado. No estás cansado, no tienes como el dolor tan presente,
tu cabeza como que dice, no sé dónde estamos, pero pues hay que estar aquí. Nos como en pasaron. piloto automático. Sí, literalmente estás avanzando por inercia, ¿no? Eh, nos pasan con el médico forense. La verdad es que un trato desagradable. Te avientan los papeles, le da su información, ¿no? Sí, pero usted es la mamá, pero usted es el hermano. Una situación muy provocante, ¿no? Porque dices, traigo el dolor, pero también traigo mucha enojo, traigo ira, tengo Ujú. muchas preguntas que no he podido contestarme, y lejos de que me ayudes, me estás empezando a descuadrar más de lo que vengo, ¿no? Ya nos relajamos, leímos toda la información y mi mamá le vuelve a preguntar, ¿pero cuál fue la causa de muerte? No, señora, yo no le puedo decir. Le dijo, no, no, no le estoy preguntando. Me tiene que afirmar qué le pasó. Para eso estamos aquí, ¿no? Ya el cuate nada más se quedó así. Le dijo, yo ahorita le digo, ¿no? Entonces me salí, mi mamá se volvió a regresar y hasta que le dijo. Em, pues prácticamente una incisión, ¿no? Del cráneo, que prácticamente llega al cuello y ahí terminó, ¿no? Y le dice, ¿y sufrió? Dijo, señora, es una pregunta muy difícil, pero bueno, pues fueron de haber sido segundos, quizás no lo pudo haber notado, pero pues bueno, por los otros daños en el cuerpo, pues fue una, pues no le quiero llamar una batalla, pero fue un forcejeo, ¿no? Y ya, mi mamá se sentó y me dijo, yo con eso ya estoy tranquila. Cabe decir que nos digan qué hay que hacer, ¿no? Y dije, ok. Y ¿Cómo yo, entiendes esta parte de tu mamá? Hace ratito dijiste, ahora que soy padre, como que puedo entender un poco más a qué te referías con esto. sí, cuando eres el hermano, pues yo le exigía mucho a mi mamá que se levantara, ¿no? Este, no te deprimas, tienes que salir adelante. Mi hermano ahorita tiene 20, mi hermano tenía 16, 17 años. Decía, oye, tienes un hijo que va hacia la carrera, ¿no? Eres nuestra mamá, eres nuestro pilar, tú siempre has visto por nosotros, no te nos puedes caer, ¿no? Y quizás una posición un poco egoísta, el exigirle o el ser tan directo en ese sentido, ¿no? Hoy que soy papá, eh, yo no veo la manera en decir, oye, que alguien llegara y me lo pidiera así. O sea, si hoy mi hijo me dijera, párate, o sea, sí sería, ¿no? O sea, un trago complicado de pasar, porque dices, también me duele, ¿no? Nosotros hace 1 año y medio, 2 años perdimos un bebé en embarazo y no lo puedo comparar. Y para mí fue un dolor también bastante grande, ¿no? Entonces digo, imagínate la muerte de un hijo, ¿no? Y más de esa manera, ¿no? Cuando es un homicidio, una muerte accidental, pues no lo procesas, ¿no? Como que tratas de empatar con tu mamá, pero te es difícil porque actuó de una forma como muy valiente, le Sí, podríamos decir, muy fuerte sí, en la aceptación de lo que pasó, ¿no? Con tu sí. hermana. De hecho, mi mamá cuando, no sé, a un par de días de toda la situación, me decía, es que no me quiero parar de la cama, ¿no? Le decía, no, no, párate, báñate, pues empieza a retomar tu trabajo, pues nos marcamos por FaceTime. Nuevamente, era pandemia y estamos completamente aislados, ¿no? Este, ¿qué hacemos? Nos vemos, te tomas una prueba COVID y nos vemos en mi casa y te quedas un par de días. O sea, era la manera de decir cómo la puedo, pues, motivar, ¿no? Dentro de algo tan complejo. Mi mamá fue con un psiquiatra y lo primero que le fueron a decir es, señora, aquí está una pastilla para dormir, aquí hay una pastilla para que se tranquilice. Fue también con un psicólogo, se reguló un poco y mi mamá como al mes y medio dijo, yo no puedo tomar esto, o sea, yo no voy a ser dependiente de una pastilla para dormir o de una pastilla que me tranquilice, yo lo puedo hacer, ¿no? Y ese es un golpe de realidad muy, muy, por un lado, energetizante y por el otro lado muy retador, porque me dijo, yo no voy a estar anclada a una pastilla, yo tengo que salir, ¿no? Y sale. Entonces, para mí es importante este trabajo de entender, procesar y mejorar, ¿no? Y Como vivir un los ser humano. sentimientos y emociones Sí, que
dependen de un duelo, ¿no? Porque no era una depresión No, 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 imaginaria, sino que le pasó algo real, correcto. ¿no? Y eso yo lo vinculo, para platicarte un poco del final, ¿no? De esa noche o esas 72 horas, ¿no? Que a veces yo digo es como un sueño, ¿no? No sabes si realmente fue realidad, ¿no? Digo, sí lo fue. Pero me toca a mí pasar a reconocerla, acompañándola con mi mamá, y para mí yo creo que fue el shock, ¿no? Donde te da ya el golpe a la realidad. Este, y te decía lo de los tatuajes, porque pues, tú cuando ya los ves, es un cuerpo que tiene más de 3 4 días de descomposición, pues ya es irreconocible, ¿no? Están inflados los ojos, este, el tórax ya está completamente también inflado. Y cuando yo veo los tatuajes, ¿no? Pero tenía un ancla, tiene una frase aquí que le gustaba mucho, y tenía unas huellas en el cuello, ¿no? Que eran como el signo de mi sobrino. Dije, pues es ella, ¿no? Una ideología, ¿no? De que un tatuaje pudiera ser algo no muy bien visto hace 20 años, 30 años, me dio mucha paz. Y Tener esa señal sí, de que sí era tu hermana porque estaba casi irreconocible. exactamente. ¿Cómo vives eso? No me No, lo puedo no. imaginar. No, entras, la verdad es que es un lugar, primero el olor, ¿no? Te meten por la puerta de atrás ahí creo que sí es Semefo, ¿no? Entras, pues, está la plancha, están completamente desnudos y tienes un cuate literalmente con con su hojita. ¿Sí es su familiar? Sí, ok, gracias, ¿no? Tienes 30 segundos, primero para entrar, tío, el olor es algo muy característico. Este, y luego pues les ponen pues, como un tipo de, es que no es tinta, ¿no? Como un bálsamo, les ponen algo ahí como un poco para la conservación y por todas las pruebas que les hacen. Entonces es un color como verde, ¿no? Mi hermana era güera y tenía el pelo completamente verde, azulado, ¿no? Un color muy extraño, obviamente pues les cortan el pelo, este, y pues está puesto en una plancha, ¿no? Entonces si es un shock, o sea, no, no, el estómago se te hace chiquito, no sé si llorar, no sabes si, pues, si la quieres tocar, ¿no? O sea, es un momento muy impactante, ¿no? Mi mamá entró ya más tranquila porque ya la había visto, me dice, pues sí, ya se ve muy diferente. Y sí, para mí fue un wow, o sea, Qué impacto. mucha paz y mucha tranquilidad. Digo, por esta parte somos humanos, nos gusta lo físico, pero por el otro lado dices, ¿qué pasó aquí, no? Y después llegaron los papás del novio de mi hermana. Ah, el papá se salió a vomitar. No, no, salió transparente, ¿no? Entonces, sí es impactante, sí es una situación muy difícil de entender. Em, Logramos encontrar un lugar para enterrarla. Fui la semana pasada. Me costó mucho trabajo ir. Me tardé casi 3 años en ir. Para mí el entierro fue algo indescriptible. La semana pasada, Bueno, la enterramos al siguiente día, porque igual nos dijeron, señora, necesita ya enterrarla por la descomposición del cuerpo. Encontramos un espacio, la pudimos enterrar y eso fue en el 2020 y yo no fui hasta este año. Fui en abril. Tomé la terapia, tomé cursos, de repente me metí a escuchar música como para poder meditar y ha sido un trabajo y me falta mucho tiempo de terapia porque es algo que no logro terminar de digerir, ¿no? Yo veo su lápida y fui con mi mamá. Fuimos en abril y fui la semana pasada porque el 19 fue su cumpleaños. Y yo digo, es que, ¿cómo es posible, no? O sea, para mí hace una semana podría estar hablando por teléfono con ella y podríamos estar planeando irnos a comer y hoy no está, ¿no? ¿qué herramientas te han servido de tus terapias psicológicas como para sobrellevar? Entiendo que todavía hay cuestiones pendientes, pero como más o menos poder sobrellevar este tema. ¿Qué te ha servido de tus terapias? Pues la primera es un poco el vivir el hoy y el ahora. O sea, afortunadamente, gracias a Dios, tengo una familia. Entonces,
creo que es importante encontrar esa motivación, ¿no? Primero como persona, o sea, yo tengo que estar bien para mi familia y para mí mismo, ¿no? Si yo no encuentro esa paz, no encuentro esa línea o no encuentro esos elementos que me ayuden a mí a estar en paz, difícilmente estás bien con tu medio, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho en la terapia, ¿no? Me decían, ¿pero qué estuvo en tus manos? Porque muchas veces yo lo tenía que resolver, ¿no? Y pues mucho por mi personalidad. Pues nada, yo no la puse en ese lugar, yo no era la pareja o yo no era el Ministerio Público, o sea, yo en ningún momento fui la persona que causó la situación, eres un externo. Y a veces el externo pues tiene que entender que no, son situaciones que suceden. Desafortunadas, vivimos en un país de mucha violencia, en un país donde hay poca, pues no hay cuidado a la mujer, este, entonces, pues te tienes que regresar y decir, ok, ¿cómo voy a estar bien conmigo mismo? Es algo que está fuera de mi alcance y lo que tengo que entender es ya no está. La segunda situación que he trabajado es, hay una entidad que lo va a resolver, ¿no? Y la verdad es que el Ministerio Público y los abogados de oficio han hecho todo el proceso. Ya se emitió la condena hace 3 semanas. Ya está el culpable, está pues ahora sí que en la cárcel. Entonces otra parte de mí descansa porque yo decía, yo no vi quién lo hizo, yo no encontré ¿no? los hechos, yo no tengo esa información para ir literalmente con un juez y decirle, oye, fue esta persona o lo hizo de esta manera, sino un sistema legal lo pudo resolver. Depositar esa responsabilidad Exactamente, en quien le corresponde. justo, Fue el exnovio. sí, exactamente. Entonces, para mí es una situación en la que digo, no está en mi alcance, yo no culpé a nadie, porque a veces queremos encontrar, ¿no? ¿Dónde depositamos, lo decías ahorita, esa energía? Y para mí hay un responsable, y para mí era importante, uno, el dolor que siento, ¿no? Emocional, y por el otro lado, la parte de la justicia, que es donde quizás mi ira y mi enojo estaban un poquito más balanceados, ¿no? Entonces hoy hay una persona, tiene una condena, y él ya tendrá que vivir su situación, ¿no? Entonces para mí eso es una parte de decir, poco a poco se va desahogando ese entripado, ¿no? Lo que entiendo que te ha servido es como externalizar Sí, la situación, no culparte, no responsabilizarte, sino sacarlo a lo que fue, ¿no? Que fue una circunstancia externa de ti, que tú no tienes la culpa, que tú no eres responsable, que tú tampoco tienes por qué culpar a alguien directamente, sino dejarle o depositarle esa responsabilidad a las autoridades, correcto. al mismo tiempo que encontrar una motivación con tu familia, que son tu esposa y tienes hijos, Sí, tengo y 2 hijos. tus hijos, eso es una motivación como para salir adelante, ¿no? Sí, y aceptaba venir, ¿no? Porque yo decía, entre más lo platico, se vuelve más racional, ¿no? Yo soy muy numérico, soy muy de facts, ¿no? Entonces ya conforme va pasando el tiempo y lo platico y lo vuelvo mío, se vuelve menos doloroso, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, en mi casa tengo fotos con mi hermana, este, tengo una loción que me regaló, ¿no? Que para mí es como algo muy valioso. Y se lo platico a mis hijos, ¿no? O sea, ella es tu tía, este, fue a mi boda, ¿no? Entonces tengo fotos con ella y con mi sobrino. Entonces, para mí es parte de mi historia. Mis hijos no la van a conocer, pero la van a recordar quizás por lo que yo les platique, ¿no? Entonces, es un poco como, no el trascender, pero es esta parte familiar que para mí es muy importante, ¿no? Entonces, para mí son los aprendizajes de decir, estas herramientas, ¿no? Pues yo quiero hacer hijos responsables, hijos educados, hijos que cuiden a la mujer, que le den su espacio, que no haya violencia, y que haya un ambiente en el que las palabras sean más importantes que pues estas acciones que causan dolor, ¿no? Y Entonces, hablando de palabras, ¿no te quedaste con algo pendiente de decirle a tu hermana? Porque pues fue una muerte súbita. sí, de hecho en la terapia le escribí una carta, eh, me tardé yo creo que 4 días en poderla escribir, porque yo decía, oye,
uno es lo que nos faltó hablar y otra cosa es lo que yo te quiero contar, ¿no? Me tardé 3, 4 días, la escribí, me dice mi psicóloga, léela en voz alta, ¿no? Me costó mucho trabajo. Y me decía, entre más lo hagas tuyo y entre más lo puedas expresar, va a ser la manera en que lo vas a poder empezar a manejar. Y me decía, platícale. A ella le encantaban los colibríes, ¿no? Entonces, afuera de mi casa casi siempre me encuentro un colibrí. Me decía, si tú eres creyente, ¿no? O tienes esas ideas, y si lo ves, piensa que es un mensaje de ella para ti, ¿no? Si te subes al coche y tienes la costumbre de rezar, pues ahí platícale. O si en algún momento te cae un pensamiento de ella, haz lo tuyo, ¿no? No lo evadas, ¿ok? Entonces, para mí eso ha sido no te estoy olvidando, porque a veces siento que a mí me pasa dijo, la voy a olvidar, ¿cómo crees? O no la tengo presente, no. Se vuelve rutinario, ¿no? Y esa manera de poderlo platicar, poderlo expresar y que no se vuelva doloroso, ¿no? Te quiebra, ha sido de verdad muy favorecedor, ¿no? Y en esa carta para mí fue decirle lo que nos faltó vivir, algunas palabras que nunca pudimos quizás, ¿no? Como hermanos, ¿no? De repente alguna cosilla que se haya quedado por ahí guardada, pues oye, pues lo tenemos que limpiar, ¿no? Y por lo menos yo me quedo tranquilo en ese sentido. Y si hubiera algo que le pudieras decir hoy a tu hermana, si estuviera escuchándote, si estuviera presente, ¿qué le dirías? Pues primero que sí le extraño. Dímelo como si Sí, se sí, lo sí. estuvieras diciendo a ella. Pues yo diría, o sea, te extraño mucho. Sí nos haces mucha falta. Me hubiera encantado vivir, ¿no? Pues tu etapa de mamá, ¿no? Estar más cercano con mi sobrino, que no sientas que estás solo, porque creo que eso es algo que te debe de tener muy preocupada. Y por el otro lado, que pudimos haber hecho tantas cosas ya como familia, ¿no? El tiempo fue más corto de lo que hubiéramos imaginado, pero o sea, estoy muy contento de ser tu hermano, ¿no? ¿Cómo te dirías de esta sesión, Jorge? Tranquilo, para mí platicar parte de la historia, porque pues han habido también, ¿no? Ya todo el juicio y todo eso, pues hacer conciencia de verdad, pues toda esta agresión que hay afuera. Lo escucho mucho con mi esposa, ¿no? Esta parte de la educación consciente, ¿no? Si es la terminología correcta. Hay mucha carga hacia el hombre, que está bien, de hacer hombres o niños que se conviertan hombres en que sean cuidadosos, que sean educados, que no sean violentos. Eh, pero yo creo que para mí es una responsabilidad compartida con la mujer, ¿no? Tenemos que mejorar como sociedad en cómo nos llevamos, cómo nos expresamos y poder hacer esa conciencia de tenemos que cuidarnos como sociedad, ¿no? Tenemos que protegernos, tenemos que encontrar espacios pues, donde te sientas libre sin afectar a alguien más, ¿no? Y por el otro lado, lo duro, y tío, por eso me interesaba mucho platicarlo, es tenemos que encontrar las soluciones para que deje de ocurrir esto, ¿no? Estás en un ministerio público, no eres la única familia víctima, ¿no? Yo le decía mucho a mi mamá, doy gracias porque la encontramos completa y pudiste tener dentro de todo un proceso de cierre físico, ¿no? Tú estás en el Ministerio Público, no te estoy mintiendo, hay 4 o 5 torres de este tamaño de puros papeles de familias que nunca han encontrado a su familiar, que no hay un juicio que se haya iniciado, las variables que quieras, ¿no? Entonces, nuestro sistema está roto y estamos tratando de componer algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que ver la manera en que podamos solucionarlo. Y dejo un último comentario, ¿no? Me pasó hace un par de años, ya había muerto mi hermana y una vecina empezó a gritar. Y yo nunca hubiera imaginado que me hubiera estresado tanto que me salí. No era el único vecino que estaba escuchando eso y yo no le toqué, le tocó otro vecino y dijo, ¿está todo bien? Entonces para mí hoy, si yo veo violencia o veo algo,
no me voy a arriesgar, ¿no? Pues si veo con mi familia, pero sí busco que un policía o alguien se acerque y trate de ayudar, porque no sabes lo que puede pasar, ¿no? Sí se convierten en tragedias. Y creo que para mí es importante que alcemos la voz, ¿no? Por el 8 de marzo es una gran fecha, pero hay mucho que trabajar, ¿no? Y de verdad el dolor que sientes como familia es irremediable, ¿no? Hay herramientas, hay gente que nos ayuda mucho, pero el dolor lo vas a manejar, pero no se va a erradicar, ¿no? Entonces, pues busquemos la manera en poderlo solucionar, ¿no? Como equipo, como una sociedad que somos. Te agradezco mucho tu apertura, este mensaje que das, tu generosidad, tu apertura con este mensaje, que hablas desde tu familia, desde lo que te pasó a ti, como para que otras personas puedan o podamos aprender de esto y ser más responsables cívicamente en nuestras casas, con los hijos, con el ejemplo. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.